evidencias. Lo que pasa es que en la primera, y esto es un dato que debo decirlo claramente, porque yo me debo a la educación y a los docentes realmente, en la primera reunión que se realizó con la comisión de la ADP y el ministerio llevó a sus especialistas y le presentaron al Ministerio de Educación sus números, sus cálculos, sus estimaciones. La comisión de la ADP lo recibió, lo vio, se lo llevó y lo trajo a nosotros, al Observatorio Educativo de la ADP, para analizarlo. Nosotros, como somos una instancia técnica, no tenemos una posición ni en contra ni a favor de nada ni de nadie, sino de la investigación y de la ciencia. Nosotros recibimos los datos que se presentaron a los docentes. Cuando los revisamos, nos dimos cuenta que muchos de ellos eran erróneos. Aquí se le quiso decir a los docentes que ellos constituían el 43% de los empleados públicos del país, y eso es falso, es apenas un 18%. Y también les reitero, ellos mismos en sus tablas demostraban la devaluación del sueldo del docente. O sea que gran parte también de lo que pasa acá es un tema de perspectiva, de visión, de política educativa y de política de gobierno. Aquí hay que decidir como gobierno, como ministerio, cuáles serán las prioridades de inversión de la educación pública. ¿Ustedes quieren mejores maestros? Yo también. Yo tengo 34 años entrenando maestros y no acepto un maestro que no tenga las calificaciones. Pero primero yo lo entreno. Primero yo le doy todo lo que necesita. Primero yo creo condiciones conducentes al aprendizaje. Y si entrenándolo, dándole los medios, creándole el medio ambiente correcto, no funciona, entonces ahí yo puedo tomar una decisión. Pero nada de eso existe en las escuelas públicas, señores. Aquí hasta con los libros de texto ha sido un desastre. El instrumento más básico y sencillo de la experiencia de enseñanza-aprendizaje. Por no hablar de la tecnología y no hablar de la infraestructura y de la alimentación y del mobiliario. Vamos a hablar claro, por favor, que este país es de todo. Este es un país pobre. Los niños de las escuelas pobres no se merecen eso. Y los maestros tampoco. El maestro es el ser más noble de la sociedad, decía Simón Bolívar. Y hay que tratarlo con respeto. ¿Usted quiere que sean mejores? Trátelos, comience por tratarlos mejor y darle lo que ellos necesitan. Entonces, cuando se dio la segunda reunión, la ADP nos invita a nosotros a participar. Y cuando llegamos a la reunión del ministerio, lamentablemente el ministro y su equipo se opusieron a que yo participara en la reunión como asesor técnico de la ADP con mis datos. Entonces, lamentablemente, ahí fallaron, porque si ellos presentaron sus datos, debieron haberle permitido a la ADP que presente sus datos. Y entonces, con mucho gusto, debatiríamos las fuentes, los números, y llegaríamos a un acuerdo sensato, porque nosotros no estamos en la insensatez. Pero para que eso se dé, tiene que haber un ambiente de respeto, tiene que haber un ambiente también objetivo, sin sesgo, y tiene que haber una disposición a creer en las normas generalmente internacionalmente establecidas. Y lamentablemente eso no se ha dado así. Entonces, estamos frente a un Ministerio de Educación que no quiere argumentos tampoco, Juan, porque si usted está ahí y lo escuchan, sería mucho mejor, pero ellos no quieren que usted hable porque tiene argumentos suficientes para contrarrestar lo que ellos están diciendo. Mira, y debo aclarar algo, ¿eh? Nuestros argumentos vienen de los números del mismo Ministerio de Educación. Vienen de los números del portal de transparencia fiscal, del Banco Central, de la Dirección General de Impuestos Internos. Nosotros lo que utilizamos en nuestros análisis son las cifras oficiales. De nuevo te reitero, ¿qué puede haber aquí? Lamentablemente quizás un tema de perspectiva. Quizás aquí hay sectores que entienden que, a diferencia del resto del mundo, en este país la mayor partida del presupuesto de educación no debe estar en docentes. Pero entonces están violando y rompiendo una norma internacional. O sea, realmente ese no es un criterio válido. ¿Por qué si otros países lo hacen, aquí no?
Entonces cometen el error de ellos compararte el sueldo individual del docente. Ese no es el tema. Señores, la inflación, el índice de precios, se lleva una parte significativa del sueldo de los docentes. Y al final, no se engañen, con docentes que vivan en condiciones de miseria, es muy difícil lograr en este país un mejor sistema educativo. O sea, querer mejores docentes es también querer que los docentes estén mejor. Se olvidan a veces que son seres humanos y se olvidan hasta del diseño curricular dominicano. Las variables del aprendizaje son más afectivas que cognitivas. Entonces, una persona que trabaja en una escuela pública, que tenga dificultades básicas para vivir porque no le alcanza el dinero para nada, ni siquiera puede tener capacidad para ser más creativo, más comprometido. Se les olvida algo que se llama la pirámide de Maslow, la pirámide de necesidades humanas. O sea, lamentablemente la mayoría de los docentes de las escuelas públicas dominicanas viven en el primer nivel de la pirámide de Maslow. Es un nivel de sobrevivencia. Y te dice la ciencia que una persona que vive en condición de sobrevivencia le resulta muy difícil ser más creativo, ser más comprometido. O sea, el mismo sistema parece ignorar los principios básicos de la naturaleza humana, de la ciencia. Una persona que está preocupada por pagar la luz, el agua, el teléfono, la casa, los préstamos, la comida, un docente que está lamentablemente arropado por necesidades básicas, a ese docente le resulta muy difícil embarcarse quizás en un mayor nivel de profesionalización. Entonces, encima de eso, el lugar donde trabaja también se lo impide, porque el desarrollo profesional no es un tema individual, sino contextual. Lo que te desarrolla no es simplemente tu acción individual, sino el medio ambiente en que vives y trabajas. Hay que recordar que el desarrollo humano depende más de variables afectivas que cognitivas. Y un docente que encima de eso es víctima de una campaña de difamación en los medios y de ataque continuo a la figura del maestro, todo eso tiene un peso severo en el desempeño del docente. Entonces se están manejando mal. En términos científicos, en términos humanísticos, no están manejando bien al personal más importante del sistema educativo, que son los docentes. Y sin docentes no hay educación y no hay escuela. Yo creo que necesitamos autoridades que tengan una visión distinta, que no sea con el garrote que quieran mejorar las cosas, sino con el buen trato, con el diálogo, con la investigación científica, con la motivación, no denigrando a la gente, sino motivándola. Y creo que lamentablemente lo que hay es una visión de una gestión del Ministerio de Educación que no valora a los docentes, que no respeta a los docentes y que tiene muy poco dominio técnico, científico de la gestión de la educación de un país. Entonces, Juan, es grave lo que está pasando entonces en el sistema educativo. Sí, es grave y hace rato. Ya el Observatorio Educativo ha hecho 3 investigaciones en el pasado año demostrando lo que pasa. Aquí lo que hace falta es una decisión ya del gobierno dominicano de ponerle carácter al sistema educativo como lo necesita, de buscarse gente realmente experta y comprometida con la educación, porque si no, aquí con cada nuevo ministro vamos a estar inventando la rueda una vez más. Y eso tiene un efecto entonces en el docente y en los niños, porque los docentes de este país ya están cansados de que con cada ministro le cambien las reglas, le cambien el registro de grado, le readecúen el currículo, le cambien las normas. Señores, los docentes de este país son los más resilientes que yo conozco, porque realmente van en un sube y baja eterno, que no bien les enseñan una cosa y dentro de 6 meses se la cambian. Y cuando ya se han aprendido algo, ya de repente se le ocurre a alguno, no, que esto no, vamos a hacer aquello. Señores, están violando el principio más sencillo de la educación y más básico, que es la continuidad. Mucha gente te alega, Juan, cuando yo debato estos temas con funcionarios públicos, usualmente alegan, Juan, lo que pasa es que los cambios en educación toman tiempo. Y yo les digo que sí, que estoy de acuerdo, pero para que esos cambios se den en el tiempo,
tiene que haber continuidad. Y aquí no hay continuidad en las políticas educativas, ni siquiera en el diseño curricular. Usted ve un debate entre aspirantes a posiciones públicas y todos te dicen que quieren modificar el currículo. Y cuando tú le preguntas cuáles son los aspectos del currículo que usted tiene que modificarse y por qué, no te van a saber decir por qué. Ellos se dicen, bueno, vamos a implementar un nuevo modelo educativo. Y yo les preguntaría, ¿y usted sabe qué es un modelo educativo? Porque para usted modificar un modelo educativo y crear uno nuevo, usted tiene que crear una nueva teoría del aprendizaje. ¿Y cuál nueva teoría del aprendizaje usted conoce? O sea, son cosas que evidencian mucha desorientación. Y yo creo que ya es hora, por suerte, hoy en día, más que nunca antes en la historia, los docentes están más preparados, más empoderados, más documentados y más decididos que antes. Entonces, ahora yo creo en el diálogo y yo hago un llamado a las autoridades, primero a que cumplan con su palabra, que lo que estamos hablando acá no es que la ADP está buscando un nuevo aumento, no. La ADP está pidiendo que ustedes cumplan con su palabra y su compromiso firmado en el Palacio Nacional ante el Defensor del Pueblo y el Presidente de la República de hacer el aumento de sueldo ahora en abril. Número 2, que no politicen el tema. Quienes decidieron que el tema del aumento de sueldo se hiciera en el mes de abril, un mes antes de las elecciones, fueron las autoridades, no la ADP. 3, que tengan la humildad intelectual de revisar objetivamente sus números con nosotros, con los gremios, con el equipo técnico de la ADP, que nosotros, dentro de la sensatez y la objetividad, podríamos entendernos simplemente si vemos los números. Pero para eso tiene que haber voluntad, tiene que haber un deseo de hacerlo, y aparentemente no hay mucha voluntad de hacerlo. Juan, tremendo. Juan, ¿cuál es el llamado entonces que usted le hace al Magisterio Nacional para que también puedan asistir a esta concentración nacional del próximo? No solo al magisterio, yo hago un llamado a las familias, a los padres, a las madres, a los amigos, a los tutores de las escuelas públicas. La ADP no está luchando simplemente por el cumplimiento de un aumento de sueldo, no. La ADP está luchando por una mejor educación, y esa mejor educación es para los niños y las niñas del país, es para las familias del país. A los docentes les digo, todos juntos, el martes próximo, a nuestra protesta, porque realmente el país tiene que entender cuál es la verdad de la escuela pública. No acepten presiones, todo dentro del marco del respeto. La protesta es un derecho constitucional. Y lo que hace la ADP en esta ocasión, en esta protesta, es realmente reclamar el derecho a la educación. Porque el derecho a la educación no es mandar a un niño 8 horas al día a una escuela sin darle las condiciones necesarias. Eso no es una escuela, eso es una guardería. Eso no es un derecho cumplido tampoco. Así que todos los docentes, conscientes de que tenemos la razón, nadie sabe mejor que ustedes la verdad. Ustedes son los que están día a día en una escuela pública. Y les exhorto a que a través de las APMAES, las asociaciones de padres, madres y amigos de la escuela, reúnan a los padres de las escuelas públicas y explíquenles, aclárenles que la ADP por lo que está luchando es por una mejor educación, de la cual tanto tienen derecho a beneficiarse los niños y las niñas como los docentes, y que nosotros somos sus mejores aliados. Nosotros lo que queremos es una mejor educación, nada más. Así que les exhorto a que se acerquen a los padres y a las madres y también les documenten, explíquenle que la ADP presentó a las autoridades 13 propuestas para sacar a la educación pública del estancamiento y que lamentablemente no han cumplido con estas. Y que esas propuestas que hemos presentado, a quienes benefician son a los niños y a las niñas del país. Una mejor educación a quien más beneficia es a todo el pueblo dominicano, y por eso es que luchamos. Muchísimas gracias. Querido, es un placer. Gracias, Juan. Un placer para mí escucharte. Déjame decirte, cada vez que te escucho,
comprendo más todo lo que tiene que ver con el sistema educativo dominicano y te felicito por ese gran trabajo que estás realizando en el Observatorio Educativo de la ADP. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Más de 60,000 personas ven nuestras publicaciones a nivel nacional e internacional. En la descripción de este video están nuestras redes sociales. Recuerda suscribirte a nuestro canal para que podamos seguir creciendo. Suscríbete.